son conceptos que son no similares, pero son concurrentes. Si nosotros tenemos esto aquí, ¿no? Esto tenemos una longitud R y esta longitud A. Si nosotros aplicamos una fuerza F aquí, entonces, si la mesa está girando hacia acá, está yendo hacia acá, aquí va a haber una fuerza de rozamiento hacia acá, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a haber la normal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, o sumatoria de momentos directamente, respecto al punto A igual a 0, tendríamos que tener menos F por, esto vamos a listar, B, menos F por B, ¿no? Menos F por F más N por B y menos FR por A igual a 0, ¿no? Entonces de aquí nosotros podemos despejar F va a ser sería menos F por B más N, que sería mu por F, ¿no? Sí. ¿No? No, N sería igual. R sería la normal. No, sí es mu por F. Claro, o FN, porque son acciones-reacciones. Sí, Tampoco. No sé, los dos, o sea, es N, pero el N es F. Menos N por B. Sí. Y N es igual a B. O N es igual a N. Pero si es n igual a F, se nos va a 0 igual a 0. No es cierto, sí. Son iguales. Son iguales. ¿No? Sería menos F por B más N por B, como N es ese, no sería. ¿Lo tomas acción o reacción? Menos N por B. Y este es menos mu por N por A, ¿no? Igual a 0. Pero N es igual a B, se nos iría. Estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? Menos F por B más N por B menos FR por A. ¿Qué estamos haciendo? Porque tiene que ser una ecuación F algo menos algo sobre algo. Pero tiene que ser así, menos, para mostrar que con una fuerza igual a 0, La fuerza tal vez no es así y tiene otro componente. con la presión, vamos a suponer que la presión es constante, significa que P sube es igual a P. Y la presión va a ser igual a F sobre A. ¿Has mostrado? Pero fíjate en las diapositivas. Así, en esto. Constante.
Lo mismo. Sí, el mismo. Sí, aquí estamos haciendo el concepto de presión. Ahora entiende. Bueno, en general, lo primero que vamos a hacer es el metodología de dimensionamiento. Bueno, seguramente hay varios métodos. Uno de los métodos más utilizados para dimensionar cualquier freno o embrague consta de 3 pasos. El primer paso es seleccionar una función de P, digamos en toda la superficie de contacto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos la presión aquí en la superficie va a ser uniforme y constante, significa que en cualquier punto de la superficie la presión va a ser constante. ¿Claro? En cambio, si nosotros hacemos una balata así, ¿no? Si aquí está aplicada la fuerza, ya no podríamos decir que la presión va a ser constante en todo esto, ¿no? Va a ser diferente. ¿Está claro o no? Va a ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que ver cuál es la función que más se aproxima a esta variación de presiones a lo largo de esto, que va a ser seguramente algo así, ¿no? Algo así va a ser. Esto va a ser la distribución esto va a ser la función de la variación de las presiones. En cambio, les decía, si nosotros tenemos aquí una fuerza F, aquí la distribución de presiones será una función constante, ¿no? ¿Verdad? Entonces es lo primero que hay que hacer. El segundo paso, hay que hallar la relación entre la presión en cualquier punto y la presión máxima, que se llama A, o PA es la presión máxima. ¿De acuerdo? Hay que ver qué relación existe esto en función de PA. O sea, qué relación hay. Por ejemplo, para nosotros, para este caso, donde la presión es constante debido a esta fuerza, aquí vamos a decir que P es igual a P sub A, ¿no? En cualquier parte. En cambio, en este, decimos, no, ¿sabes qué? Aquí la presión, en esta parte la presión casi es cero, ¿no? Porque esto no va a recorrerse. Va a pivotar sobre esto nomás con una fuerza F aquí, ¿no? Ahora bien, si este es menor a 90 grados, evidentemente la presión se va a dar aquí, en la máxima, que va a ser algo así, ¿no? Aquí va a ser la presión máxima, el P sub A. ¿De acuerdo o no? Pero si este es mayor a 90 grados, vemos que aquí va a ir disminuyendo, donde se va a dar va a ser más aquí. Es decir, esto va a ser así, ¿no? Y en función de qué nosotros podríamos decir, en función del ángulo. Es decir, aquí en el ángulo 0, a partir de aquí, cuando θ es 0, entonces el P es 0, ¿no? Ahora, cuando θ va aumentando, ¿no? En realidad este está aumentando, esto es θ. ¿Y esto qué es? Si esto es R, sería seno de θ, ¿no? ¿No? Lo mismo aquí va a ser seno de θ. Entonces, en esta parte, a un punto cualquiera, decíamos que la presión va a ser una función del seno de θ. ¿Está claro o no? Cuando θ sea igual a 90 grados, la presión P va a ser máxima, la presión A se va a dar cuando el θ sea igual al θ sub A, es decir, aquí, ¿no? En cambio, cuando θ es mayor a 90 grados, el P sub A se va a dar cuando θ sea 90 grados, ¿no?
Entonces eso es lo que tenemos que decir. Esta es la función. P va a ser en esta balata va a ser en función del seno de teta. Y este sería el primer paso, ¿no? Y la relación entre P sería que P es a seno de teta, como P sub A es igual a seno de teta T sub A, ¿no? ¿Está claro? ¿O es al revés? ¿O P es el seno de teta? ¿Cómo es? Pero debería dar lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo decir P es al seno de teta ver en función al seno de teta. Está bien, ¿sí, no? ¿Cómo sale? O el teta sub A va arriba. El P finalmente sería, entre la presión a un punto sería P sub A sobre seno de teta sub A. Sí, así es. Por el seno de teta, ¿no? Sí, pesa el seno. Sí. P a seno de teta, ¿no? Entonces, esa sería nuestra función para una... Entonces sería el paso 2, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Vale. Y el 3 es aplicar las ecuaciones de la estática para hallar ya sea la capacidad de frenado o la fuerza de fricción, porque aquí, ¿qué va a haber? Aquí va a haber una fuerza de fricción, que va a ser la fuerza de frenado, y aquí va a haber una fuerza normal, ¿no? ¿No? Debido a con esta fuerza F que vamos a generar una fuerza de fricción y una fuerza normal. ¿Está claro? Entonces aquí nosotros podemos hallar esta fuerza de frenado. ¿Está claro? Entonces para eso podemos aplicar ecuaciones de la estática en este punto. ¿Está claro? Podemos hacer sumatorio de fuerza, sumatorio de X en Y, sumatorio de momentos. También. ¿Se entendió? Sí. O también si nosotros queremos hallar aquí las reacciones, aquí va a haber una reacción en Y, va a haber una reacción en X, ¿no? ¿Por qué? Para dimensionar esto. Para dimensionar aquí el pivote. O podemos hallar a cuánto es la fuerza a esta altura, cuál es la fuerza F sobre esto para dimensionar el resorte, ¿no? Es decir, podemos aplicar las ecuaciones de la estática para hallar los valores de las incógnitas que nosotros queramos. Por ejemplo, o si tenemos esto como dato, la fuerza de fricción da tanto para un auto, ¿qué fuerza necesitamos aplicar acá en el cilindro para lograr esto? ¿Y qué dimensiones debería tener la balata para lograr esto? Ya sea para un auto, para un camión, para una máquina. ¿Se entendió? Es decir, podemos tener diferentes combinaciones. Y con esta fuerza podemos decir cuál es la presión en el cilindro y podremos dimensionar el espesor del cilindro, el diámetro del cilindro, todo. ¿Está claro? Pero en cualquier modelo, lo mismo que en un freno de disco. En un freno de disco de la misma forma. Entonces hay que aplicar, aquí naturalmente va a ser diferente, ¿no? Aquí la función, el primer paso es que la presión va a ser constante, ¿no? Ya no va a ser una función sinusoidal. El segundo paso, P va a ser igual a P sub A, entonces. Y una vez que tengamos esto, entonces aplicamos las ecuaciones de la estática para hallar lo que nosotros queramos. ¿Se entendió? Entonces, este método es siempre. Primero seleccionar la función de la variación de la presión, hallar la relación entre la presión en un punto cualquiera y la presión máxima. Luego aplicar las ecuaciones de la estática. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a aplicar esto. Hace rato hemos equivocado por eso. Entonces, vamos a ver el concepto de autoenergización. Entonces aquí vamos a tener la fuerza F, aquí vamos a tener la fuerza N, y si en este va la mesa hacia allá, entonces al freno va a tratar de llevar hacia allá, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, si hacemos sumatoria de momentos respecto al punto igual a 0, que tendríamos menos F por A más N por A y menos FR por B, ¿no? Igual a 0. Pero N, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión por el área, ¿no? Este debe tener un área, ¿no? ¿No? N por A, ¿no? Bueno, en función de... Y el área habría que ver cuál es el área, ¿no? El rectángulo. P por A. Y FR es igual a μ por N, es decir, μ por P por A, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos F por A más P A por A menos μ P por A igual a 0. Por B, ¿no? Este es B, ¿no? Sí. Entonces de aquí nos vamos a tener F va a ser igual a ¿qué? A P A por A menos μ por B, ¿no? Dividido A, ¿no? Sacando de aquí A, PA, PA sería A menos μ por B sobre F. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta sería la fuerza. Fíjense, nosotros que tenemos que lograr esta presión P para que generar esta fuerza FR, ¿no? ¿Está claro o no? Ahora bien, aquí ¿qué nos dice esto? Fíjense, si A es igual a μ por B, significa que F es 0, ¿no? Bueno, si A es igual a 0, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que P es necesariamente 0 o no? ¿No? No. P diferente de 0. ¿Está claro? Es decir, solamente seleccionando nuestros parámetros geométricos podemos lograr que con una fuerza incluso 0 podemos lograr una presión P. Y si hay una presión P, ¿qué vamos a generar? Y si hay una presión P, ¿qué vamos a generar? Una fuerza de rozamiento que va a ser diferente de 0. ¿Está claro? Sí. Es decir, que se puede autofrenar. ¿Se entendió? Sí. Se puede autofrenar y eso se llama autoaplicación. Incluso menor o igual que 0. Incluso si es, o sea, que no se aplica, no puede ser menor a 0, ¿no? Sino que no se aplica. No tienes por qué pisar el freno porque cada vez que este quiera moverse, en este sentido, se va a autobloquear. Esto se llama autobloqueo. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo han entendido todos? ¿No? Sí. ¿Seguro? Entonces se autobloquea. Entonces, con una fuerza F0, solamente seleccionando los parámetros geométricos de tal manera que este sea menor que 0, entonces podemos hacer que haya presión de frenado. Si hay presión de frenado, esto no se va a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento va a ser que no se mueva. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, eso sería autoaplicación. En cambio, autoenergización es cuando A menos μ por B es ligeramente mayor que 0. O sea, decimos, no, que no sea. Esto elegimos de tal manera que con pequeñas fuerzas, con fuerzas pequeñas, podemos generar grandes presiones de frenado. ¿Está claro? Con pequeñas fuerzas. Pues fíjate aquí, yo despejo P y va a ser F sobre F por A sobre A menos μ por B, ¿no? Entonces,
con pequeñas fuerzas, si yo esto hago tendiente a cero, entonces cuanto esto sea más pequeño, la presión va a ser muy grande, la presión de frenado. Y si la presión es muy grande, la fuerza de frenado es muy grande. Entonces con esto podemos tener grandes fuerzas de frenado. ¿Está claro? Este es el concepto de alta energización. Y esto nos conviene, por ejemplo, en motores muy grandes, en los camiones, ¿no? Entonces necesitamos que con pequeñas fuerzas de frenado en el cilindro tengamos grandes torques de frenado en las llantas. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ese chato no ha venido, puta, se va a tirar, culpa del chato se van a tirar. No aprueba el chato, no aprueban ustedes, o directamente al chato tírenlo. Hasta el próximo semestre. ¿Ah? O lo tiran al chato hasta el próximo semestre, o se tiran todos, o lo arrastran. Bueno, entonces ya teniendo eso, vamos a ver, podemos hacer los frenos de disco. Los frenos de disco es así, ¿no? Aquí tenemos un R1, aquí tenemos un R2. Bueno, aquí hay que ir, el primer paso, ¿no? Paso. Hemos dicho, ¿cuál es el primer paso? La función de la presión. La función de la presión. Aquí podemos hacer dos hipótesis, ¿no? Uno, que la presión sea uniforme en toda el área, ¿no? Nosotros aplicamos una fuerza en toda el área con una presión P acá. Entonces, hay dos casos, ¿no? Caso 1, caso 2, ¿no? En el caso 1 es que la presión P sea constante. ¿Está claro? Eso es fácil, ¿no? Construir. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si esto está girando a N, ¿dónde hay mayor velocidad? En la parte de afuera. En la parte de afuera, ¿no? En la parte de afuera, ¿no? Hay mayor velocidad. Y nosotros sabemos, aquí va a haber el coeficiente de rozamiento, ¿no? El coeficiente de rozamiento es función de la velocidad, ¿no? Sí. Sí, ¿no ve? Porque el coeficiente de rozamiento es así, ¿no? Mío en función de la velocidad es así, ¿no? Va creciendo. Entonces, ¿dónde va a haber mayor rozamiento? ¿En el interno o en el externo? El externo. ¿Y dónde va a haber mayor desgaste? Externo. En el externo. Entonces, aquí el desgaste no uniforme. Se va a desgastar más aquí, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Y el segundo es que más bien el desgaste sea uniforme. Sí, para que el desgaste sea uniforme, ¿cómo debe ser la presión? La presión tiene que ser variable y debe ser inversamente proporcional al radio, ¿no? ¿Está claro, no? Entonces, dependiendo qué modelo nosotros tenemos que hacer, podemos decir o que la presión es constante o que la presión es inversamente proporcional al radio. Dependiendo de eso, naturalmente, primero que las ecuaciones van a ser diferentes, ¿no? Y segundo, la construcción también va a ser diferente. ¿Cuál es más sencillo? Presión constante. ¿Y cuál va a durar más? La presión variable, ¿no? Ahora, en general, en los autos, ¿qué viene? Presión constante. Por eso es que se van a fijar, si no traen las balas, traigan uno de los discos que hay ahí. Por eso es que traigan, porque no traen, pues. Si uno no lo ve, no lo cree. Mucho. Pero aquí pueden notar, ¿no? Fíjense, en la parte de afuera está más desgastado que adentro.
A ver, con la mano. De aquí para allá. A ver. No, lo siento más. Sí. De aquí para allá. Una ondulación por aquí. Sí. Ahí, ya, sí, sí. Sí. A ver. Tocas evitas. Mete el dedo en la llaga. Jugarte con eso. Para que me creas. Aunque viéndolo desde aquí, igual se Aquí nota. adentro debe estar. Afuera. Aquí Afuera. No, velo de aquí, a ver, está en la superficie. Ah, sí. A los dos lados tiene desgaste. Más. ¿Pero los dos lados, sí? Más. Afuera tiene que desgastarse. Adentro y afuera tiene Esto desgaste. debe ser porque está mal el disco. Pero fíjate, no es a ver. Toca con la mano a ver dónde hay mayor desgaste. Toca con el dedo. Hacia afuera. ¿Dónde hay mayor desgaste? Ahí, ¿no ves? Entonces, afuera hay mayor desgaste. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, para el primer caso, para presión constante, ¿cuáles serían las cosas? Lo primero es, P es una función constante, ¿no? Que significa que el paso 2, P es igual a P sub A. Y finalmente el paso 3, las ecuaciones de la estática, ¿no? Las ecuaciones de la estática. Bueno, aquí que tenemos, a ver, muéstrame una cosa. ¿Qué cosas calcula? No, es frenos de disco, pues. De disco, dice. Ese zapato. Más adelante. No, ya estás muy atrás. No, sí. Pero este ejercicio. Vamos arriba. ¿No hay frenos de disco? Frena siempre desde disco. Un brazo aquí. Bueno, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí está la pastilla, aquí va a estar la fuerza F, ¿no? Y la fuerza normal va a ser aquí así, y esto va a ser la fuerza de rozamiento aquí, ¿no? Esta tiene una distancia R. Bueno, entonces esto va a ser un dn, ¿no? Un pedacito nosotros agarramos, esto va a ser un dn aquí, ¿no? Con esta fuerza, un pedacito, si nosotros hacemos, va a ser dn, no es toda la balata, sino un diferencial de área aquí, ¿no? Agarramos un diferencial de A y esto sería S. Entonces, la fuerza de aplicación directamente va a ser la integral, o sea, la integral, ¿no? Entre 0 y teta, porque podría ser entre 0 y la integral de área por dn, ¿no? O sea, sin este dA es un dn, entonces en todo el área va a ser la integral, ¿no? La integral de dn. Y por otra parte, dn, esto va a ser la integral en área de p por r por este dA va a ser, vamos a dibujar mejor. Tita de. Un de tita. Este es nuestro freno de disco, ¿no? Que va a tener un teta, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer, sobre esto vamos a hacer un d teta. Un d teta porque nosotros vamos a hacer aquí un dA, ¿no? Un dA. Y va a estar a una distancia R.
Entonces, la integral, el dn, aquí lo que estamos diciendo, f va a ser la integral de dn, ¿no? La integral y va a ser en que la integral en toda el área, en toda esta área, ¿no? Entonces va a ser f por r a. Y El exterior menos el interior. no. dn, por otra parte, dn a qué va a ser igual. dn va a ser igual a p por dA, ¿no? Porque aquí va a haber una presión P, ¿no? Hemos dicho que la presión va a ser constante. Entonces la dn va a ser P por dA. Entonces esto va a ser integral de P por dA. Pero la presión a qué va a ser igual. La presión va a ser igual a P por dA. ¿Y dA a qué va a ser igual? Este dA a qué va a ser igual. Va a ser igual a R por dθ. ¿No? Esto va a ser la integral, va a ser R por θ. No sería radio exterior menos radio interior por el No, dθ. DR tendré que... Sí, aquí es un dr. Pero si no quieres integrar el dr, es constante. Entonces puedes hacer radio exterior menos radio interior. No, tiene que ser dr. Pero es que es constante. Ah, este de aquí es dr, claro. dr. Entonces va a ser esta área que va a ser igual. R de R de R de tita. R de tita dr. por dr, ¿no? Por esta área, ¿no? Ahora sí. R de tita por d tita. Entonces, esto va a ser doble integral. F va a ser entonces doble integral de 1 entre R1, que vamos a llamar esto R1 y esto R2, entre 1 y R2, y entre 0 y teta, ¿no? Entre 0 y teta. De, ahora sí, PR por DR por d teta. Está perfecto. Está perfecto, ¿no? Entonces la presión puede salir afuera, ¿no? La presión puede salir afuera. ¿Y qué nos va a tener? Teta igual, pero sería. Teta no, va a ser 0 entre teta, va a ser teta directamente, ¿no? Y vamos a tener, de R sería R1 al cuadrado, ¿no? Radio al Entonces, cuadrado. radio 1 al cuadrado menos Radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces esa sería la fuerza de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la fuerza de aplicación para lograr una presión P. ¿De acuerdo? Esta sería la fuerza de aplicación para lograr esta presión P. Ahora bien, nosotros tenemos ahora el torque de frenado. Pongamos esto. Esto es la fuerza de frenado. Ya estamos aplicando la condición 3. Para la fuerza de frenado, ¿qué vamos a tener? Aquí nosotros tenemos la fuerza de fricción, ¿no? Y sobre este también, ¿no? Va a haber una fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Y este F, este DFR, porque aquí va a ser un DFR, ¿no? ¿Sí o no? Esta DFR aquí va a ser igual a mu por dn, ¿no? Entonces, el torque de frenado, el torque no va a ser otra cosa que R por integral, ¿no? El torque de frenado de R por dfr, es decir, que va a ser la integral de R por dfr, que es mu por dn. ¿No? Mu por dn. Y dn ya hemos visto que era P por A. P por dA. Esto va a ser la integral de R por mu, era R de R. R de R R. de R y de Por teta, teta. ¿no? Entonces de aquí el torque nos va a salir que va a ser igual a la integral nuevamente entre R1 y R2
entre 0 y teta de r cuadrado mu por p dr de tita. por Dr de tita. Los dos diferenciales. d teta de r, ¿así? Sí. Ahí sale mu presión. Y de aquí sale mu y p afuera, ¿no? Entonces el torque sale Mu p tita. p Tita igual. tita Y es R2 al cubo. r2 al cubo menos r1 al cubo sobre 3. 3. Este sería el torque de frenado. ¿De acuerdo? Entonces, a veces, normalmente sucede lo contrario, ¿no? Es decir, nosotros, si nosotros tenemos un freno como este, podemos establecer cuál es su torque de frenado. Pero normalmente tenemos que dimensionar más bien esto. Entonces, ¿el dato cuál va a ser? El torque de frenado. Teniendo el torque de frenado y teniendo las características numéricas, nosotros podemos calcular cuál es la presión de frenado. ¿Qué presión? Y con esa presión podemos hallar la fuerza de frenado. Hemos calculado ya la fuerza de frenado, está en función de P, ¿no? Sí. Entonces, con eso nosotros podemos hallar la fuerza de frenado. ¿Está claro? Bueno. Para el otro caso es lo mismo, ustedes tienen acá. ¿No? En dos casos la presión constante y el otro habíamos dicho que la presión tenía que ser inversamente proporcional al radio, ¿no? Sí, entonces, Con esta clase arriba abajo. ya. Bastante. Aquí está la de presión constante hasta que finalmente encuentran esto, ¿no? Teta 1 menos teta 2, cuando nosotros era 0 y teta, P sub A por R cubo, un tercio del mismo, no se salía, ¿no? No se ha salido esto lo mismo, ¿no? Un tercio, esto es teta, ¿no? Teta 1 menos teta. F mu por P sub A, R2 al cubo menos R1 al cubo. Lo mismo nos ha salido. Para el otro lado hay que ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es la función de P. Va a ser ahora P sub A, va a ser P sub A, el anterior. ¿Verdad? Sí. No, aquí va a ser P sub A, va a ser inversamente proporcional al radio. Entonces aquí P sub A va a ser P sub A por R, R1 sobre R. Entonces eso hacemos. ¿Esto es? No, este es ya de vos. Eso es de zapato. Este es. Entonces va cambiando, ¿no? El momento torsor de frenado ya es diferente para el caso en el cual la presión no es constante. ¿Está claro? Bueno, ejemplos aquí tenemos, ¿verdad? El anterior. No, no. Vamos a ver si- Automóviles. Ventajas y desventajas, no existe autoaplicación. A lo que aquí es, ¿cuál es la desventaja? Es que no existe autoaplicación y autoenergización, ¿no? Pero habíamos explicado que tiene mayor área de disipación de calor, ¿no? Fíjate, incluso se puede hacer esas celdas de disipación de calor. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando tenemos altas velocidades y potencias bajas, ¿no? Ahora, si utilizar de presión constante o de desgaste uniforme, depende, siempre es más conveniente el desgaste uniforme, ¿no? Va a durar más la balata, pero la inversión en el equipo de presión es mucho más complicado. No sé cómo podríamos hacer que la presión sea variable. ¿En qué vista? Muy bien, ¿cómo lograr que, ¿me entiende, no? Que la presión sea mayor aquí que aquí. ¿Qué se nos cuenta? Se ve ejemplos ahí. ¿Ah? Se ve algún ejemplo. No. De hecho, no conozco, ni he visto cómo puede haber una presión variable. Cómo lograr un mecanismo que haga una presión variable, que aquí la presión sea menor que aquí.
Teóricamente está bien, pero físicamente lograr eso es complicado, ¿no? Sí. Entonces, más fácil es la presión constante. Por eso es que incluso en los autos actuales todavía vienen con ese sistema y por eso es que siempre la parte exterior se desgasta más rápido que la. Los que no han venido al principio están jodidos. ¿Por qué no han venido ahora? No puede ser que vengan a la hora que quieran. Yo no vengo a la hora que quiero. Si no fuera esta parte tan jodida, frenos es jodido, no les hubiera dejado entrar. No está bien, como van a venir a cualquier hora que quieran. Es falta de respeto a mi persona. Yo no les falto el respeto a ustedes. ¿O sí? Entonces. Bueno, la parte que es, lo que es complicado son los frenos de balata. Sí que es complicado analizar. Esa va a ser la fuerza F y este va a tener un ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se agarra un elemento diferencial aquí de DA. En realidad no es aquí, sino que es aquí, ¿no? Así, porque esto va a tener un ancho B, ¿no? ¿No veo o no? Sí. Entonces, esto vamos a decir que sea un DS. Este sería el DA, ¿no? Esto hacemos aquí el DA, ¿de acuerdo? Entonces, este sería de aquí, el DA. Supongamos que va a tener un ancho B, este. Entonces, este de aquí vamos a decir que este es el teta 1, vamos a llamarlo teta. Aquí esto teta 1 y esto teta 2. Y este va a ser un teta y este va a ser un de teta. ¿De acuerdo? Este va a ser un DS. Bueno, cuando nosotros aplicamos la carga, aquí otro color de. ¿Quién tiene otro color? Bueno, cuando nosotros aplicamos una fuerza acá, primero aquí aparece una fuerza de rozamiento, ¿no? Si, dependiendo, si está yendo algo así, ¿no? N, entonces a la balata trata de meterlo aquí entre el tambor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento va a tener esto, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Y naturalmente, debido a eso, también aquí va a aparecer un DN, ¿no? ¿Está claro o no? Bueno, entonces, es complicadísimo esta hora. Esto hemos dicho que tiene una distancia de aquí, R, ¿no? R. Bueno, entonces, jodido es esta parte. Esta F de R, vamos a descomponer otro color. ¿Tienen otro color? Vamos a hacer con diferentes colores. Este vamos a hacer aquí. Este ahí. Entonces esta de FR la vamos a descomponer en esta componente y en esta componente. ¿De acuerdo? Y esto vamos a descomponerlo también en esta componente y en esta componente. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser teta? Este va a ser teta, ¿no? Teta, claro. Lo mismo, en realidad debe ser aquí, ¿no? Que es la fuerza de N sería aquí, ¿no? Lo dibujamos. Esto podemos ser que sea aquí. Listo. Entonces, esto va a tener teta. Esto va a ser teta.
¿de acuerdo? Y esto de aquí, ¿qué va a ser? Ya. Este va a ser el inverso, ¿no? Esto sería teta, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros hacemos un material respecto a este punto A, si nosotros hacemos un material respecto al punto A igual a 0, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener esta, que sería esto de aquí, que va a ser dn coseno de teta, ¿no? Este de aquí va a ser dn seno de teta. Este de aquí va a ser dfr seno de teta. Y este va a ser dfr coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un material respecto al punto igual a 0, nosotros primero tendríamos esta, menos dn coseno de teta. ¿Por qué? Por, si esto es r, R seno de teta. por r seno de teta, ¿no? ¿Está claro? Sí. Por r seno de teta. Luego tendríamos Menos R seno de teta 1. ahora menos Este brazo. dn seno de teta, ¿no? Esto sería, ¿no? ¿No? Seno de teta, ¿por qué? R menos R coseno de teta. R menos R coseno de teta. ¿cuál es? Este de aquí es Ah, no, ¿verdad? este de aquí, aquí lo habíamos llamado A. Entonces, esta babada va a ser su brazo, este va a ser su brazo, va a ser este. No es necesario descomponer si vamos a hacer su material momento. En este caso no es necesario descomponer, ¿no? Porque directamente sería este. Sería directamente dfr por este brazo, ¿no? Y este brazo va a ser, entonces, ¿no? Como su motor de fuerza, directamente sería dfr, ¿por qué? Por este brazo. Y este brazo, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a r menos a coseno de teta. Este es de Chile, por si acaso no es del libro. Es un libro. No, es el Chile, es esto. Bueno, debe sacar lo mismo. A ver, fíjate en mi libro. En mi libro está más fácil. Positivo. No te voy a dar su material. No lo mismo al final. ¿No está en mi libro? En los dispositivos, cabrón. En las diapositivas no está, pues tiene que estar. Te metes chipocando y Muy chiquito está. ¿Ese es? Ahí está. Interior. Ese es. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Es lo mismo. Vas a llegar a hacer esto. Después es más lo hemos hecho. No, eso va por eso los resultados. Bueno, ¿cómo hemos logrado esto? Hay que generar. Complicado, oye. Si esto es claro. Fíjense esto, ¿no? Para dfr, vamos a ir diciendo paso por paso. Nosotros tenemos esto de aquí, tenemos r, y aquí está fr, ¿no? Entonces, cuando pasa por acá, nosotros tenemos que tener este brazo, ¿no? Y este brazo a qué va a ser igual. Esto de aquí, ¿qué es?
este brazo de aquí es A, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, ahora esto de acá correcto. Esto sería hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí, ¿cuánto sería? A coseno. Eso sería ¿qué? A coseno de teta. A coseno de teta sería esto, ¿no? ¿Está claro, no? Entonces, este brazo a qué va a ser igual. R menos R menos A coseno de teta. Entonces es por eso. Entonces, cuando nosotros va a ser directamente va a ser el F de el FR, que va a ser F por DN, ¿no? Que es no, FR, ¿no es? FR va a ser FR por R menos A coseno de teta, DFR, ¿no? Y como DFR es mu por DN, entonces mu va a ser mu por DN menos R A coseno de teta, ¿no? ¿Está claro? Eso va a ser de aquí. Ahora, para DN es así, ¿no? ¿De acuerdo? No. Para DN, ¿cuál va a ser el brazo aquí? El brazo va a ser A seno directamente, sí, sería DN por A seno de teta. A seno de teta, ¿no? Entonces el DM va a ser esto, va a ser mu por DN por R menos A coseno de teta, ¿no? DM por, está bien, ¿no? FR, está bien, menos DN por A seno de teta, ¿no? ¿Está claro? Sí. Y el DN a qué va a ser igual? DN va a ser igual a presión por DA, ¿no? Falta el brazo de esta fuerza. ¿Qué? Falta. Más, sería más F, ¿no? Más F, esto debía ser igual a 0, ¿no? Es su brazo de F. Por el brazo. R seno de teta. Esto debe tener otro valor, F. R seno de teta tiene que ser. No. No, es que esta fuerza puede actuar en donde sea, ¿no? Esto puede ser una distancia C, lo que sea. Puede ser C. Bueno, más F por C igual a 0. Como P es igual a por DA, y DA que va a ser igual, va a ser, aquí hemos hecho, va a ser DS por B, ¿no? ¿Verdad? Sí. O por A, por L. Va a ser P por DS por L. ¿Y DS a qué va a ser igual? P por DS sería igual a R por D teta, ¿no? Y por L, ¿no? Sí. Entonces de ahí, y finalmente el momento torsor va a ser el momento de frenado, va a ser esta integral de DFR, esta integral, ¿no? Por DFR menos esta, ¿no? Menos la integral del momento producido por la fuerza normal. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde está? Se va a estar. Entonces va a ser menos, ¿no? El momento de frenado va a ser esto menos, lo que he dicho, menos, ¿no? Y de aquí te sale finalmente esta integral MF, que el momento de frenado va a ser igual a mu por P sub A, porque habíamos dicho, ¿por qué viene de esto? ¿De dónde sale eso? La función que habíamos decidido que iba a ser directamente proporcional al seno de teta, ¿no? Sí. Y de aquí sale que P es a seno de teta, como P sub A es igual a seno de teta sub A. ¿No? Entonces de aquí hay que ir despejando P, vamos a tener a P sobre seno de teta sub A por el seno de teta. Y en la fórmula que hemos
hemos hecho de P, ahí hay que reemplazar esto. ¿Está claro? Y reemplazando eso nos va a salir esta ecuación MFR. Entonces finalmente nos va a salir que el momento de frenado va a ser mu por P sub A por B, que es el ancho, ¿no? Hemos dicho. ¿Se acuerdan o no? Sí. L que hemos dicho. Por R sobre seno de teta sub A por la integral teta 1, teta 2 por seno de teta R menos A. por R menos A coseno de teta por d teta, ¿no? Y esta integral ya está más abajo. El Mn es el Mn, el momento producido por la fuerza por el momento normal al otro lado, ¿no? Va a ser igual a la integral. Nos va a salir P sub A por B por R por A sobre seno de teta sub A igual teta 1, teta 2 sobre seno cuadrado de d teta. Bueno, y nosotros, y la fuerza F, cuando hemos hecho aquí, este es el dN y este es el dF, ¿no? Y aquí la fuerza F. Entonces, la fuerza F, cuando hemos hecho sumatorio de momentos respecto a este punto, igual a 0, tendríamos menos M menos Mn, ¿no? Porque va a ser girar a este lado. El torque producido por la dN va a ser a este lado, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. Y el torque va a ser a este lado, más el momento de la fuerza de rozamiento y menos F por esta distancia, C, igual a 0, ¿no? Entonces de aquí F nos sale que va a ser igual al momento, aquí era más, ¿no? Más, ¿no? Más. Entonces va a ser MF menos MN sobre C. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Y MF está, todos estos MF y MN están en función de ¿qué? De la presión. De la presión. De la presión máxima, ¿no? Y lo que nosotros podemos hacer entonces, si MF es igual a MN, y podemos hacer solamente haciendo la geometría, que la geometría haga igual a 0, esto es igual a 0, entonces F es igual a 0, ¿no? Si F es igual a 0, la presión no necesariamente es igual a 0. Y si la presión no es igual a 0, entonces la fuerza de rozamiento, la fuerza de frenado no es igual a 0. Es decir, tampoco el momento de frenado es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que hay una autoenergización. ¿Se entendió? Es decir, que con fuerza 0 nosotros podemos hacer que esto se autoenergice, se autoaplique, mejor dicho. Esto se llama autoaplicación, que se va a frenar cada vez que quiera moverse esto, se va a frenar sin que vos tengas que aplicar ninguna fuerza F. ¿Está claro o no? Ahora, si tú quieres autoenergización, es que con pequeñas fuerzas F tú quieras lograr grandes torques de frenado, que también lo puedes hacer diciendo, voy a hacer una pequeña, con una pequeña aquí, con una fuerza pequeña voy a lograr grandes fuerzas de frenado, grandes torques de frenado. Y eso es concepto de autoenergización. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, al otro lado, si nosotros miramos ahora, el del otro lado, la fuerza F está aquí, ¿no? Ahora, el DN va a estar aquí, ¿no? Y el DFR también va a estar acá, ¿no? Entonces, si hacemos sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0, nosotros vamos a tener la integral de dN por el brazo, ¿no? Por este brazo, que lo vamos a llamar X.
y esta distancia vamos a llamar Y, digamos, ¿no? Por X, ¿no? Y sería más, ¿no? Y a este lado también más. Es decir, sería más el momento producido por las fuerzas normales, ¿no? Porque va a ser a este lado. ¿Está claro o no? Sí. Y también más el momento producido por la fuerza de rozamiento. Porque va a ser a este lado también. ¿Está claro o no? Y menos F, porque va hasta este lado, menos el momento producido, menos F por C, listo, menos F por C debe ser igual a 0, ¿no? Entonces de aquí tenemos Fc que va a ser Mn más M por mu sobre C. Esto nunca va a ser igual a 0. No hay forma de que geométrica normalmente hagamos nosotros acá que esto sea 0, porque se van a sumar. ¿Está claro o no? Entonces aquí va a haber autoenergización, ¿no? No. No va a existir autoenergización. Es decir, si nosotros queremos grandes torques, necesitamos grandes fuerzas de frenado. ¿Se entendió? Entonces este concepto se utiliza en los camiones, donde sí se requiere grandes torques de frenado, ¿no? Entonces, con pequeñas fuerzas de accionamiento nosotros podemos lograr en este lado las fuerzas de frenado. Es más, no sé, en una montacargas, tú puedes hacer que se mueva a este lado con un concepto de energización, ¿no? O mejor dicho, sí, a este lado, ¿no? Y tú puedes hacer que solamente sea así, por ejemplo, ¿no? Que con un solo freno tú hagas que se mueva a este lado siempre, ¿no? ¿Está claro o no? Que para que cuando se está moviendo así, cuando tú necesitas frenar, lo frenas. Si se rompe la cuerda, cuando este quiera volver a este lado, lo haces, ¿qué? Autoaplicante, ¿no? Para que se frene. Los conceptos de montacargas y sensores utilizan este concepto como elemento de seguridad, para que si sucede algún accidente, se autobloquee para que no se caiga, para que no haya accidente. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Y si se ponen los dos autobloqueos? Como autobloqueo. Este A revés este lado igual. más, tal vez. Al mismo lado puedes hacer, ¿no? Si eso si fuera así, aquí, pero tendrías que aplicar una fuerza aquí y otra fuerza aquí, ¿no? Pero un cilindro cruzado. Ahora aquí. Puede ser, pero estás aplicando aquí, ¿no? Puede ser. No sé, puede ser. No he visto nunca así, pero teóricamente sí, ¿no? Teóricamente sí. Puede ser. Nunca he visto. Siempre he visto un cilindro. Que es ver un cilindro cruzando todo esto, ¿no? Normalmente viene el cilindro acá. Acá viene el cilindro y se aplica a este lado, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, finalmente, entonces con eso podemos hallar ya sea la fuerza de aplicación o ya sea el momento de frenado, que es lo que queremos, ¿no? O te dan el momento. Normalmente cuando tú tienes una llanta, un auto, está caminando así, que vas a tener el momento de frenado, ¿no? Cuánto de freno necesitas para, ¿no? Y tienes el radio. Con todo esto vas a hallar el momento de frenado aquí, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, teniendo el momento de frenado, más bien tú tienes, ahora, primero, ¿cuál es la presión de frenado? ¿Está? Con eso tienes que hallar, tienes que hacer la geometría primero, ¿no? Tienes que hacer primero la geometría. O sea, de dato, normalmente vas a tener el momento de frenado. Con eso, ¿qué tienes que hacer? El paso 1 es el diseño, ¿no? Diseño del freno. O sea, cómo vas a hacer, qué ángulos vas a hacer, de qué tamaños vas a hacer. Y claro, una vez que diseñes el freno, tienes que aplicar las ecuaciones para hallar ¿qué? Para hallar F
y para hallar la presión. En general, primero también tienes que elegir el material, ¿no? El material del freno. Y el material del freno, ¿qué te va a dar? Te va a dar peso bajo, la presión máxima que puede soportar y la temperatura que puede soportar. Pero que entender eso y también su coeficiente de rozamiento, ya sea en seco o en mojado. Si es para movilidad, debiese ser en seco, pero teniendo en cuenta que en mojado va a ser mucho menor, ¿no? Parece que cuando tú estés en un camión, entras a un arroyo, si no tienes que ir con mucha velocidad porque no agarra. Porque el coeficiente de fricción en seco o en mojado es diferente. Y con eso tienes que hallar finalmente la fuerza de frenado. Cuánto de fuerza de frenado. Y con esto diseñas la parte hidráulica, ¿no? El cilindro hidráulico, etc. ¿Se entendió? Sí. Bueno, así sería de mi parte. ¿Dónde están las diapositivas? Pero ¿por qué no hacen? ¿Por qué no tienen esto? ¿No tienes esto? ¿Sebas? Regale. No, más el ejemplo arriba. ¿No hay ejemplos? No son frenos de disco. No hay ejemplos. Más, sigue. Los frenos de zapato interior, ya hemos dicho. Ahí están los frenos. Vamos a analizar todos los frenos de cinta. Los frenos de cinta son muy simples, ¿no? Los frenos, ya hemos visto los frenos de zapato interior de cinta. Básicamente es una cinta que está agarrada de un extremo y aquí se aplica la fuerza cuando está girando, ¿no? Cuando está girando, entonces, en función del ancho B necesitamos cuánto de fuerza para un determinado torque, ¿no? Un determinado torque, ya sé que es muy simple. Esta es la presión máxima, torques de frenado. Torque de frenado, fíjate. Joder. No, aquí hay una fuerza F1 y aquí va a haber una fuerza F2, ¿no? Diferente con la fuerza de presión. Entonces, Bueno, los frenos de cinta son muy sencillos. Ahora ejemplos de... porque no funciona. Joder. Contrato, bueno. ¿Qué pasó? ¿Ah? Carbón. Nada desconocido. Ejercicios de frenos de zapato. Dice, por ejemplo, se pide determinar la fuerza. ¿Qué dice? Bueno, ustedes van a aprender eso. Ahí está, es fácil. La cuestión está, para cada uno va a ser este ejercicio. Tenemos un auto, un camión, dependiendo. Cada uno elige qué va a ser. O puede ser un freno de moto. Pero tiene que ser un freno de disco y un freno, dimensionar un freno de disco para auto o para moto. Dos tienen una determinada masa y tienen una determinada velocidad, ¿no? Entonces tienen que diseñar el freno, ya sea de disco para un auto o para una moto y el de zapato interior para un camión. ¿De acuerdo? Ustedes se dan la masa, ustedes se dan a qué velocidad quieren girar. Aquí naturalmente qué datos van a necesitar para hallar, porque aquí tienen que hallar una fuerza de La distancia a la que quiero frenar. la distancia a la que quieres frenar, ¿no? Para que en función de eso la fuerza que va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿No? En este caso sería la aceleración a que va a ser igual. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y la velocidad final también es igual a velocidad al cuadrado más 2 aceleración por distancia, ¿no? ¿No? Entonces, de aquí, teniendo la distancia, teniendo la velocidad final que va a ser 0, la velocidad va a ser velocidad sobre 2 veces distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, con esto y la masa que vas a tener, tienes
la fuerza de frenado. Teniendo la fuerza de frenado, esta es la fuerza de frenado, pero tienes que decir en cuántas llantas. Va a ser en 4 llantas, por ejemplo, ¿no? Entonces divides entre 4, ya tienes la fuerza de frenado aquí. Esta sería la fuerza de frenado, ¿no? Teniendo la fuerza de frenado, ahora tienes que ver el tamaño de la llanta que va a usar ese tu auto. ¿De acuerdo o no? Entonces con eso vas a tener el momento de frenado que va a ser esa fuerza por el radio de la llanta, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso va a ser el momento de frenado aquí, pero el momento de frenado vas a tener, aquí vas a tener el freno de disco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces el momento de frenado acá, el momento de frenado es el, pero el momento de frenado aquí va a ser igual a que el mismo, ¿no? El mismo. Teniendo entonces eso, aquí tienes que hallar la fuerza F de frenado, la presión, tienes que elegir todo, tienes que diseñar aquí, ¿no? ¿Se entendió? Tienes que dimensionar. A ver, para los frenos de disco, ahora como para los frenos de disco, nosotros vamos a tener, ya nos dimos así, ¿no? Por ejemplo, con 2, vamos a hacer con 2, aquí y aquí. ¿Hasta cuánto puede darte? El máximo que te puede dar es este. O sea, lo máximo que puede dar es que sea 180 grados, ¿no? Como un embrague, ¿no? Si no te da, entonces tienes que aumentar el radio, ¿no? Y tienes que aumentar este ancho, de tal manera que en general hoy día no vas a fabricar todo eso, hoy día tienes que seleccionar pastillas. Entonces tienes que ver, tienes que dimensionar de tal manera que estas pastillas se adecúen a esto. ¿Está claro? Voy a decir, voy a colocar 2 pastillas de tal, porque están normalizados, entonces 2 pastillas, no puedes utilizar más de 2, ¿no? ¿Está claro? Entonces, o haces más ancho y dices, pues no me da, entonces de mayor capacidad, en función de la capacidad tú eliges el tamaño de la pastilla. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, no vas a tener este ángulo teta, no puede ser mayor a 90 grados, ¿no? Porque si no ambos se van a chocar aquí, o 180 grados, se van a chocar, ¿no? ¿Entiendes, no? Sí. Este teta tiene que ser menor a 120, 130 grados, o 90, tú ves bien. Y si no, vas cambiando de una mejor balata, o un mayor radio, o mayor el ancho, de tal manera que te dé la balata. Ustedes han visto, por ejemplo, este ancho no es lo mismo para un Volvo que para un Nissan chiquito. Este ancho es diferente, el diámetro también es diferente. ¿Se entendió? Sí. Eso es frenos y acordes. Les he tratado de resumir lo que más he podido. Es jodido, es muy jodido. Entonces, bueno, ahorita fáciles. Ahora empiecen a diseñar y van a ver lo complicado es.